buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Recurso Extraordinario de Casación Laboral, primera parte, y que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Laboral. Cada vez más, por diferentes circunstancias de orden legal y social, los ciudadanos acuden a los órganos jurisdiccionales de cierre en procura de obtener justicia material a través de la definición de sus controversias, y en tal virtud resulta oportuno, dada la multiplicidad de recursos interpuestos y resueltos, rescatar y constatar la realidad del recurso extraordinario de casación en materia del derecho del trabajo y de la seguridad social, así como su prospectiva. En tal sentido, dada su relevancia como último recurso para la defensa de los derechos de los trabajadores y empleadores, se abordará en el día de hoy, en este primer ciclo de capacitación en Derecho Laboral de este año, sus antecedentes, contenidos, requisitos y demás particularidades que son indispensables para su correcta formulación y prosperidad. La conferencia del día de hoy tiene como propósito introducirnos en el estudio de este importante recurso a partir de sus antecedentes, bases fundamentales y providencias contra las que procede, que permitan al ciudadano acceder a este y garantizar la protección de sus derechos laborales en pro del mejoramiento constante del servicio de administración de justicia. En el día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Javier Mantilla Rojas, abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Laboral y Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, docente de las Universidades del Rosario, Javeriana y Libre. Ha sido vicepresidente jurídico de la Administradora de Pensiones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CASDA, conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y coautor de varias obras jurídicas sobre casación del trabajo y derecho del trabajo y la seguridad social. Actualmente se desempeña como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión Laboral. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a alguna de las preguntas que ustedes tengan a bien formular por el chat de participación. Todas las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Doctor Javier Mantilla Rojas, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Hago también un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras de la rama judicial que se han conectado para esta videoconferencia. A continuación, entonces, trataremos el tema del recurso extraordinario de casación, tema fascinante, siempre hablar del recurso extraordinario y sobre todo en materia del trabajo y de la seguridad social, pues concita toda la atención, toda la importancia y todo el buen ánimo para adentrarnos en el desarrollo de esas materias. Voy a compartir entonces con ustedes la presentación. Uno de los aspectos más relevantes en cualquier estado de derecho serio, democrático, es precisamente conocer las competencias que se le atribuyen a los distintos órganos de cierre, en este caso a la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral. Esas competencias naturalmente devienen de un contexto histórico universal que ha impregnado el ordenamiento jurídico colombiano, en particular el derecho francés y, por supuesto, el derecho español en épocas más recientes. En ese sentido, el recurso de casación, pues encuentra allí en Francia inicialmente, digamos, esos antecedentes de su génesis, de cuál era la finalidad y por qué se creaba, a efectos de, entre otras cosas, y fundamentalmente, de tener un mecanismo de control hacia los actos que hacía el soberano, el rey soberano, en donde pues no existían mecanismos que pudieran
digamos, limitar las actuaciones del soberano y por ello se vio la necesidad de poder crear mecanismos que atendieran y pusieran límites a esas actuaciones. Sobre todo porque, pues, en los regímenes democráticos, ustedes recordarán, una de las bases fundamentales de esos regímenes está en la rotación del poder, es decir, que con alguna periodicidad los presidentes, primeros ministros de los estados roten el poder. Y por ello se decía en su momento que era importante tener un gobierno de leyes y no de hombres, porque los hombres pasaban, pero las leyes normalmente quedaban. Entonces, así se dio origen, y aquí en Colombia, a través de la ley 75, como lo refleja la diapositiva que estamos viendo, del 21 de diciembre del 45, en su artículo 3º, numeral 6, se tuvo ya de manera precisa, porque antes habían habido algunos esfuerzos para implementar el recurso, pero materialmente desde esta ley se considera por los estudiosos de la materia que es el antecedente más próximo a la existencia del recurso extraordinario de casación. He traído también allí, aun cuando no forma parte de su fundamento para estructurarlo en Colombia, el recurso del certiovari, que pues de un derecho, digamos, más cercano por estas latitudes, que tiene origen en el derecho norteamericano. En el capítulo 81 del Código General de los Estados Unidos de los procesos judiciales, en los epígrafes que allí aparecen, está consignada esta figura que es muy cercana al recurso de casación, en particular en materia civil. Evidentemente, ese recurso de certiovari fue creado en el año 1891, cuando no tenía allí una dinámica importante en su funcionamiento. Y por eso fue necesario crear una disposición legal a efectos de volverlo más asequible a los ciudadanos. Eso sucedió en el acto jurídico de 1925, donde ya se hizo, repito, mucho más accesible a los ciudadanos, y básicamente consiste ese recurso en que el Tribunal Supremo Federal tiene la potestad de pedir, y por eso viene de allí su nombre, que se remita a una palabra del common law que significaba escribir los documentos, mandar los documentos. Esto con el fin de poder verificar por parte de la Corte que se había cumplido con lo que correspondía en materia de cumplimiento de la ley. De tal manera que estos tres elementos, el de la necesidad para efectos de la separación de los poderes públicos y del sometimiento de los gobernantes al imperio de la ley, y la adecuada separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y el origen en Francia como una medida de freno, de límite a las actuaciones del soberano, y por supuesto aquí, insisto, en estas latitudes, a un derecho más cercano que ha tenido reciente influencia en el derecho colombiano, en el derecho norteamericano, con algunas diferencias naturalmente propias del método y de la estructura jurídica que tiene el gobierno y el Estado norteamericano. Dicho esto, es importante entonces, digamos que plantear una definición de lo que puede ser el recurso extraordinario de casación. En ese sentido, pues podemos encontrar diversas definiciones. A mí me parece, esta es como toda definición caprichosa, pero me parece que recoge aquí los elementos esenciales de lo que es el recurso extraordinario de casación. Y en ese sentido, lo primero que debemos resaltar es que es un medio de impugnación, ¿sí? Es un mecanismo a través del cual se controvierten decisiones judiciales, y uno que me parece fundamental es el que es excepcional. La verdad es que aun cuando este recurso extraordinario tiene esa naturaleza excepcional a la que me he referido, precisamente por las finalidades que persigue y por la forma en que debe presentarse y que debe sustentarse, como lo veremos en otras presentaciones, en otras charlas más adelante, lo cierto es que este no es cualquier recurso. Se ha dicho en el pasado que esto pues es un recurso especial, elitista, y otra serie de calificativos tendientes a demostrar
precisamente esa cualificación específica que tiene el recurso. Y no podía ser de otra manera, no podía ser un recurso ordinario, y por eso su denominación de extraordinario, porque a través de él, en esencia, lo que se está juzgando es la validez y el acierto de una decisión judicial. Es decir, a través de este recurso se le hace un enjuiciamiento a una sentencia judicial, aspecto que no es de menor montura, que no es de menor importancia, porque decir, acusar a un tribunal de que su sentencia desconoce la ley, desconoce la Constitución Nacional, pues no es una acusación de menor calado. Por ende, este mecanismo excepcional tiene esas características y debe estar rodeado de una serie de condiciones que hagan perfectamente posible que se le garantice al interesado demostrar en qué es que esa sentencia desconoce el ordenamiento jurídico, y de otra parte, que la autoridad judicial pueda verificar si esa acusación efectivamente es cierta o no, con el fin de romper la sentencia acusada y restablecer el orden jurídico y la defensa de los derechos fundamentales. Entonces, ese carácter, digamos, de medio de impugnación excepcional tiene que tenerse presente, porque es el que nos permite ir adentrándonos a esas características que lo hacen particular. No es que el legislador haya querido dotar a este recurso de una serie de condiciones excepcionales que unas personas muy pocas conocen, o que unas personas muy pocas, por el ejercicio del arte de presentar los recursos extraordinarios o de resolverlos, son las únicas que tienen acceso a esa información y lo conocen, lo comprenden en su verdadera dimensión. No, son elementos esenciales para comprender cómo funciona el recurso. Y lo otro es que ese medio de impugnación, por supuesto, va dirigido contra las sentencias de segunda instancia, en principio, y digo en principio porque es posible, aun cuando pues no se ha dado en la época desde que yo he estado ejerciendo, no he conocido el primer caso que se presente la casación per saltum, es decir, cuando el recurso se interpone por acuerdo de las partes contra la sentencia de primera instancia. Entonces, este recurso va dirigido contra esas sentencias que ponen fin al proceso ordinario, y aquí ya vamos identificando algunas características del recurso. Aquí, por supuesto, y lo vamos a ver a continuación, es importante detenernos en el principio de la doble instancia, un principio muy importante que, como señalo, veremos a continuación. Y pues la interposición de este recurso extraordinario lo que persigue es, o lo que deja latente cuando se interpone es, insisto, una acusación contra el tribunal o contra el juez, si es casación per saltum, en cuanto a que esa sentencia, que desde el punto de vista formal tiene todos los visos de legalidad, en el fondo, en su contenido, hay aspectos que desconocen la Constitución y la ley. Entonces decía que esas bases fundamentales del recurso extraordinario de casación, dada esa naturaleza que tiene de excepcional y extraordinario, pues encuentran una serie de principios y de finalidades que justifican su existencia. A mi juicio, el más importante de todos es el principio de la doble instancia, en el cual nos vamos a detener un instante. Este principio, como ustedes saben, pues comporta que toda autoridad judicial o administrativa, las providencias que profiera, pueden ser susceptibles de ser revisadas por un superior funcional. Digamos que la estructura jurisdiccional en Colombia y en la mayoría de países del mundo está cimentada sobre la posibilidad del error. Es decir, los ciudadanos, las personas que finalmente acceden a ser jueces de la República, administrar justicia, pues siempre esa posibilidad de que el humano se equivoque está latente. Y por eso, en primera instancia, en los juzgados del circuito encontramos una persona que es el juez, el titular del despacho, quien con unos requisitos especiales que prevé la ley, pues tiene una experiencia y tiene una sabiduría que le permite resolver esos conflictos jurídicos. No obstante ello, la probabilidad del error que allí existe pues es importante, y por eso están previstos mecanismos adjetivos que permiten la impugnación de su sentencia, de oficio, incluso a través de
grado jurisdiccional de consulta o por iniciativa de las partes a través de los recursos ordinarios, en este caso en particular del recurso de apelación. Entonces es muy importante saber que ese juez que profiere esa providencia, ese acto jurídico que se consolida en la sentencia puede ser materia de revisión por un superior funcional. Y ese superior funcional es el Tribunal Superior del Distrito Judicial del respectivo circuito judicial. Ese tribunal ya allí observamos, y no es caprichoso, insisto, obedece a esa lógica del error humano, ese tribunal ya está compuesto por 3 abogados, 3 jueces, que por supuesto tienen una mayor experiencia que el juez de primera instancia y que reunidos y como trabajan en sala, pues indudablemente los aportes de todos frente a la causa permiten identificar eventuales errores de tal manera que uno esperaría que de esa providencia del tribunal fuera desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, del respeto de los derechos laborales y del respeto de los derechos fundamentales, acertada. Y por ello, el principio de la doble instancia lo único que prevé es eso, que esa persona, ese funcionario, ese superior funcional que revisa la decisión de primer grado, cuando dicta, cuando profiere su sentencia, está acertando y por ello se presume que esa providencia de segunda instancia respeta el ordenamiento jurídico. Y ahí termina el principio de la doble instancia, porque ya conoció el conflicto un juez en primera y ahora el tribunal en segunda, y por regla general los conflictos terminan allí. De ahí la importancia de este recurso. Claro, por supuesto que mantener, decidir que el proceso termine en segunda instancia implica tener unas instancias sólidas, fuertes, que den garantía de que en efecto resultan idóneos y tienen la preparación y los recursos para acertar. Materia que es no fácil, materia difícil, pero que está diseñada, insisto, sobre esa estructura del error. Y por ende, si el proceso termina allí, con la segunda instancia, pues realmente a la Corte son muy pocas las decisiones o las sentencias que esta alta corporación debería detenerse a revisar, porque el proceso ya terminó en la segunda instancia con todo lo que ello implica. Esto es bien importante porque, como lo vamos a ver más adelante, el recurso de casación no es entonces una tercera instancia, porque en Colombia solamente hay 2 instancias, constitucionalmente, de acuerdo con el artículo 31 constitucional. De tal suerte que, terminada, proferida la sentencia del tribunal como superior funcional del juez de primer grado, allí se entiende que el proceso ha terminado. Y es natural que así sea porque toda la etapa instructiva del proceso ya se ha consolidado, ya se han practicado, se han decretado y se han practicado todas las pruebas. El juez en primera instancia ya ha formado su juicio y tiene los elementos para poder proferir la sentencia esperada. Y esa sentencia, como garantía del principio mencionado, tiene la posibilidad de subir a un superior funcional para que verifique si lo que éste dijo o no está acertado, ¿no? Si respeta la ley o no y si la valoración de los medios de persuasión o de convicción que allí se hizo es la correcta. De tal manera que este principio de la doble instancia nos permite ubicarnos ya de entrada a saber que el esfuerzo, que todo el esfuerzo que tiene que hacer, digamos, quien pretende, quien acciona, quien persigue el reconocimiento de un derecho, pues tiene que ir dirigido a que en primera y en segunda instancia se consolide el reconocimiento de los derechos que persigue, porque es allí donde hay una amplia facultad para poder controvertir y actuar y ejercer todas esas garantías que la ley adjetiva brinda en procura de demostrar los derechos que se persiguen. Ya en sede de casación eso no es posible porque, insisto, está por fuera de la segunda instancia como órgano de cierre que es, y por ende debe siempre tenerse presente esa circunstancia. Para no confundir, ¿sí? Porque pues lo que vemos en la práctica judicial, a pesar de que esto pues no es novedoso, esto que yo estoy diciendo, digamos, no tiene nada de nuevo, no hay ninguna invención aquí. Sin embargo, uno sí encuentra en algunas demandas, en muchas de los escritos de demandas de casación, concepciones que desnaturalizan y dejan sin vigor estas características, particularmente el de que el recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia.
Por ejemplo, encuentra uno situaciones en donde se plantean temas que tienen que ver con la adición o complementación de la sentencia de segunda instancia, porque el tribunal dejó de pronunciarse sobre alguno de los aspectos de la litis o porque la sentencia no fue lo suficientemente clara y allí no se pidió y se acude en el recurso extraordinario a solicitar de la Corte que resuelva esos reparos, esos errores que naturalmente han debido resolverse en la instancia. Entonces, si uno tiene claro, insisto, cuál es el papel, el principio de la doble instancia y cuál es el papel de la Corte como órgano de cierre competente para conocer del recurso extraordinario de casación, muy seguramente este tipo de debates, este tipo de planteamientos que se le hagan a la corporación, pues tendrán que venir disminuyendo en la medida en que quienes los ejercen, quienes presentan los recursos y los sustentan, van a tener claro que hay unas limitaciones propias, ¿sí?, por virtud del principio en mención. Igualmente, dentro de las finalidades del recurso de casación, está también el que se ha conocido como la nomifilaquia, que significa la recta aplicación de la ley. Este es tal vez uno de los principios más antiguos y digamos que ha venido acompasado del origen del recurso, porque como lo señalaba anteriormente, de lo que se trata es de que el juez acierte en la aplicación del derecho, en la aplicación de las normas constitucionales o legales que gobiernan un determinado conflicto jurídico. Y por supuesto que esa no es una labor fácil, pero es indispensable porque a través de la debida aplicación de la ley se garantiza el respeto al principio de legalidad al que estamos sometidos todos los ciudadanos y las autoridades públicas. Y por ello, de la mano de esta surge una función adicional del recurso extraordinario de casación que tiene que ver con la uniformidad, perdón, con la interpretación auténtica del derecho objetivo, que va de la mano con la uniformidad de la jurisprudencia nacional. Y en relación con la auténtica y uniforme hermenéutica del derecho objetivo, pues la Corte tiene que, y ha venido haciendo un trabajo inmenso, rico en providencias sobre ese particular, en donde determina cuál es el verdadero sentido o alcance de una disposición legal, o determina cuál es el sentido y alcance de una disposición convencional, o cuál es el sentido o alcance de un decreto especial en relación con derechos de orden laboral que allí se consignen, por manera que esa labor de uniformidad de la jurisprudencia nacional para mantener como un precedente, digamos, obligatorio, vertical hacia las otras autoridades funcionalmente de menor jerarquía que la Corte, pues se cumple a través de la proliferación del conocimiento, de la expedición de esas jurisprudencias que no son nada distinto que la resolución de los casos, ¿sí?, o sea, de la recta aplicación de la ley y de la auténtica y uniforme hermenéutica de esas disposiciones para efecto de que la ciudadanía, a través del principio de la seguridad jurídica, sepa cuál es el pensamiento, ¿sí?, sepa cuál es su posibilidad de poder ser triunfante en una causa que persiga la declaración de los derechos laborales que estime debe demandar. De tal manera que estos tres elementos, estos cuatro elementos, perdón, el principio de la doble instancia en su funcionamiento y su origen y estructuración sobre la base del error humano. Aquí debo hacer un paréntesis. Y el tema no termina allí, ¿no? El tema del error humano no termina allí, sino que adicionalmente ustedes saben, el superior funcional de los tribunales judiciales de distrito es la Corte Suprema. Y allí en la Corte, pues su composición todavía mucho más excelsa, en tanto que se trata de 7 personas con unos requisitos, con unos conocimientos específicos en la materia que minimizan la probabilidad del error humano. No se puede garantizar naturalmente que el error humano se extinga o desaparezca, pero sí esa escala de conocer primero un juez unipersonal, luego un juez plural de 3 con unas calidades superiores al anterior y luego 7 jueces que revisan el asunto, pues considero que es una estructura dinámica que garantiza una alta efectividad y acierto en las decisiones judiciales. Por manera que estos 4 elementos a los que me he referido resulta vitales comprenderlos a fin de poder saber con exactitud
a fin de poder saber con exactitud cuáles son las funciones que debe hacer quien recurre en sede casacional. Ya en nuestra presentación cuando hicimos la definición del recurso hace minutos atrás, veíamos cuáles son las providencias contra las que procede. Este es un tema, digamos, importante porque como recurso excepcional que es, como recurso extraordinario, pues no es cualquier decisión la que puede ser materia de impugnación a través de este mecanismo extraordinario. No son todas las decisiones. En primer lugar, pues son las sentencias de segunda instancia, ¿no? Como ya lo dije, y excepcionalmente, las sentencias de primera instancia de los procesos ordinarios laborales. ¿Y por qué de los procesos ordinarios? ¿Por qué no de los procesos especiales, del proceso ejecutivo, del proceso de calificación de la huelga, etcétera? Lo es del proceso ordinario porque este es el proceso, digamos, de génesis que genera todas las posibilidades para que las partes controviertan con amplitud de términos y con amplitud de garantías procesales sus derechos. Allí hay una verdadera confrontación de los argumentos de orden jurídico y de orden fáctico sobre la aplicación del derecho objetivo. La herramienta más útil a fin de poder analizar el contenido de las disposiciones legales que invocan las partes como sustento de sus pretensiones está allí en el proceso ordinario, un proceso garantista, un proceso, digamos, con plazos amplios para el debate y la contradicción de la prueba, e incluso con una etapa de alegatos para que allí se presente el resumen de lo acontecido, da garantía de que pueda posteriormente la autoridad judicial revisar esas actuaciones y proferir en derecho o tratar de acertar en derecho lo más que pueda a efecto de conceder a las partes las razones que ellos han deprecado en sus demandas. De tal manera que son los procesos ordinarios laborales y no los especiales, cuyo trámite naturalmente es mucho más expedito y menos garantista desde esa perspectiva, los que son susceptibles de interponer el recurso, y son las sentencias que ponen fin al recurso extraordinario de casación. No de ahora, pero sí recientemente se ha debatido mucho. Desde la ley 712 se debatió mucho si era posible que los autos a través de los cuales se resuelven las excepciones de fondo como previas en la primera audiencia de trámite del proceso ordinario laboral, que en realidad de verdad en el fondo terminan el proceso, por ejemplo la prescripción, declarada en la audiencia, en la primera audiencia de trámite, si contra esas providencias, autos, insisto, era posible interponer el recurso de casación. La Corte desde el inicio pues el debate ha sido importante, se ha dado el debate no solamente al interior de la corporación, sino incluso en la doctrina, donde se encuentran diferentes posiciones sobre el particular. La Corte ha optado por limitarla a las sentencias, no a los autos, y rigurosamente la providencia, como todos lo saben, que resuelve la excepción de fondo propuesta como previa de prescripción, por ejemplo, pues es una providencia cuya naturaleza es la de ser un auto interlocutorio, que por supuesto al no ser sentencia no tendría la posibilidad de ser recurrida de manera extraordinaria. No obstante ello, con la expedición del Código General del Proceso, también se ha, digamos, alimentado nuevamente, ha tomado fuerza esta discusión, como quiera que allí el artículo 278 de esa normatividad, de ese código, pues prevé y denomina cuáles son sentencias. Y allí ese mismo código se encarga de señalar cuáles son las características y qué se entiende por una sentencia judicial. Y dentro de esas, pues involucra este tipo de providencias a las que me refería anteriormente, es decir, aquellos autos que resuelven este tipo de excepciones como la de prescripción en materia laboral, que a la luz del artículo 278 del Código General del Proceso, itero, bien pueden ser consideradas como sentencias. El debate está allí planteado, considero, y naturalmente esta es una opinión personal, que
por la aplicación de esta normatividad, que no es ajena a la aplicación o regulación de los procesos en materia del derecho del trabajo y de la seguridad social, yo creo que más temprano que tarde vamos a tener que llegar a darle ese mismo valor de sentencia a esas providencias, entre otras cosas, por la simple circunstancia de que, en efecto, a través de su promulgación, de su suscripción, de su expedición, me refiero a la decisión que da por probada una excepción previa, una excepción de fondo propuesta como previa, realmente termina el proceso. Entonces, si ese es el resultado objetivo de la providencia y el recurso lo que persigue es la defensa del derecho objetivo, pues nada más adecuado que tenerlas como sentencias judiciales en aplicación del artículo 278 del Código General del Proceso. Allí aparece en la presentación, digamos, un antecedente relativamente, digamos, relativamente antiguo, del año 2007, en donde pues se reafirma esto que aquí estamos señalando. Otro de los elementos importantes en la comprensión del recurso tiene que ver con otra expresión de esas características que hacen especial este medio de impugnación. Me refiero particularmente al interés jurídico para recurrir. Este es un elemento, un aspecto bien importante, porque es lo que determina cuándo una de las partes puede acceder a interponer el recurso. No basta simplemente con que uno identifique, o el demandante o la parte pasiva identifiquen que se ha conculcado la ley o que se ha violado la Constitución Nacional para que de inmediato proceda a la interposición del recurso o quede legitimada esta parte para que se proceda a la interposición de ese medio extraordinario. No, es necesario analizar una serie de comportamientos, de circunstancias al interior del proceso que nos permitan encontrar, digamos, que estas personas, que quienes van a accionar para interponer el recurso extraordinario de casación, pues estén inmersos en las circunstancias que prevé el legislador. Y la primera de ellas, pues tiene que ver naturalmente, con el agravio que se le ha causado en segunda instancia a quien se le imponen las condenas. Es decir, ese agravio representa o está representado en las condenas que se fulminan a favor de una de la parte actora. Y por supuesto, también de la parte pasiva, en tanto que ella es la que tiene que satisfacer los derechos o las condenas que se le han impuesto. Por manera que este elemento es bien importante y ese interés jurídico para recurrir, insisto, es lo que legitima a las partes para que puedan interponer el recurso y posteriormente ser admitido y tramitado, como lo señala el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Y ese interés jurídico para recurrir, digamos que contiene dos elementos. Tradicionalmente se ha hablado de dos circunstancias, de dos componentes que lo integran. El primero de ellos tiene que ver con el aspecto económico. Bien decía, vale la pena insistir nuevamente en ello, que el recurso extraordinario, pues la Corte no puede llegar a conocer de todos los procesos, porque pues ya hemos tenido experiencias fruto de las circunstancias jurídicas que ha vivido la nación, de cómo la Corte, y recuerden ustedes cuando se creó la sala de descongestión en materia de casación del trabajo laboral, pues existían más de 20.000 procesos ordinarios represados en la corporación, en su sala de casación laboral, esperando su trámite, y digamos que tardaban allí perfectamente un proceso desde que llegaba y era admitido el recurso, 12, 15 años hasta obtener la sentencia definitiva. Esto naturalmente desnaturaliza el recurso, porque no puede acontecer que la mayoría de los procesos, como está ocurriendo actualmente, lleguen a la Corte Suprema para su conocimiento, porque eso, insisto, desconoce cuál es la verdadera
finalidad del recurso extraordinario de casación. De hecho, cuando uno compara estos temas con otras legislaciones, se encuentra la rigurosidad que existe para que una causa llegue al órgano de cierre, ¿no? Son excepcionales realmente los casos que llegan a los órganos de cierre para su conocimiento y decisión. Y aquí, pues, no podemos obviar eso. Sin embargo, en el tema que estamos abordando, el tema económico, pues hemos sufrido varias vicisitudes, como quiera que se ha intentado aumentar el valor de la cifra económica, que sería un primer elemento de valoración para permitir que un proceso llegara al conocimiento de la Corte. Es decir, su trascendencia económica, el valor de las pretensiones, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto cuesta ese proceso? ¿Sí vale la pena que la Corte en este proceso por su cuantía lo conozca o no? Así como hay, y esa, cuando pareciera una distinción odiosa, máxime si se trata del derecho social, pues en realidad no lo es. Y expresión de eso, pues está, por ejemplo, en la división que se hace de los procesos de única instancia, ¿no? Hay procesos en donde por su valor, exclusivamente por su valor, no es otro el elemento determinante, el legislador ha pensado que, conocido por un juez determinado, allí precluye la oportunidad, ¿sí? Precluye, se cierra el proceso, se termina definitivamente, no hay la posibilidad de recurrir de ninguna manera a la sentencia proferida por el juez de única instancia, y allí termina el proceso, es decir, es la segunda instancia de un proceso normal. Pero aquí, entonces, a lo que se mira, lo que se tiene en cuenta para la fijación de eso es cuánto vale el proceso. Pues bien, eso es lo que ocurre aquí en el aspecto económico. Hoy en día, ese quantum, ese monto, asciende a 120 salarios mínimos, que son del orden de 110, 109 millones de pesos actualmente. Suma que, pues, repito, se me hace baja para que por ese elemento puedan las partes interponer o quedar legitimados para interponer el recurso extraordinario de casación. Pero no basta solamente, digamos, con que desde el punto de vista objetivo del valor de las pretensiones, estas superen los 120 salarios mínimos, que, digamos, es un criterio objetivo, es un quantum económico que está allí y que, insisto, debería ser modificado con la finalidad de evitar que muchos de los procesos que actualmente cursan en la jurisdicción ordinaria laboral y de seguridad social lleguen a la Corte generando nuevamente los problemas de congestión que se vivieron por cuenta de que la mayoría de los procesos que se tramitan, pues dado el monto de esta exigencia económica, fácilmente la superan. Pero decía que no es solamente ese elemento el que debe mirarse, sino que esto debe venir acompañado con un tema de comportamiento procesal, lo llamo yo. Y es que no basta con que en la demanda el demandante le haya asignado a sus pretensiones un valor económico que llegue a la cifra de los 120 salarios mínimos o la supere. No es suficiente con ello. Es necesario además que en el proceso, ¿sí?, el agravio, es decir, para el caso del demandante, el agravio que se le cause a él por el tribunal con su decisión, tenga el valor que exige la ley, es decir, los 120 salarios mínimos. Me explico. Yo puedo haber pedido 3 pretensiones en mi demanda y a cada pretensión darle el valor de 50 millones de pesos. Y digamos que en primera instancia el juez de conocimiento accede a una de ellas, es decir, le da la razón al demandante en una de ellas, es decir, el agravio que le está causando el juez a la parte demandante equivale a lo que le dejó de otorgar, en donde no hubo condena, es decir, las otras 2 pretensiones que sumaban 100 millones de pesos. Es evidente que allí esas 2 pretensiones tienen ese valor y que solamente la otra que se concedió es lo que salió a su favor y las otras 2 constituyen el agravio causado por el juez de primera instancia. De tal manera que si el demandante no apela, pero la parte
pasiva, la parte demandada, sí lo hace con el objetivo natural y obvio de querer que se revoque la decisión de primer grado para que se elimine la condena de 50 millones por la primera pretensión. Y en segunda instancia, fruto de la alzada interpuesta, repito, por la pasiva, por la parte demandada, que persigue que se le elimine la condena impuesta, que fue de 50 millones de pesos, y el tribunal revoca la decisión, es decir, sale avante el recurso de apelación interpuesta por la parte demandada, pues allí el agravio que se le causa al demandante con la decisión del tribunal, ¿cuál fue? No fueron los 100 millones de las dos pretensiones que él no quiso apelar, ¿cierto? Porque precisamente con ese comportamiento procesal él admitió perder esas dos pretensiones que sumaban 100 millones de pesos y se contentó con la imposición de la única que hubo, que ascendía a 50 millones de pesos. De tal manera que en principio ese proceso que costaba 150 millones de pesos y tenía desde el punto de vista económico el interés jurídico para recurrir, luego en el devenir del proceso, en el devenir de las actuaciones procesales y en particular cuando se profiere la sentencia de primera instancia, el comportamiento procesal del interesado que luego pretende recurrir no es el adecuado. Y no es el adecuado porque al dejar de apelar la condena de las dos pretensiones que no salieron avantes, su interés jurídico se centraba en los 50 millones de pesos, de tal manera que si el tribunal los revoca, ese es el daño o perjuicio que a él se le está causando. En ese sentido, él no estaría legitimado para interponer el recurso extraordinario de casación, como quiera que solamente su agravio equivaldría a 50 millones de pesos, a pesar de que, insisto, en principio el proceso costaba 150 millones de pesos. De tal manera que ahí no es posible que se proceda, o que mejor, que se pueda conceder el recurso extraordinario porque no está legitimado por el factor económico procesal. Entonces, no es solamente, y con esto redondeo la idea, el interés jurídico para recurrir, esa condición especial que tienen las partes no está simplemente atada a un elemento de carácter económico o a una previsión legal de carácter económico que estima una cuantía para que el proceso pueda ser escogido como apto para que se interponga el recurso, sino que adicionalmente a ese elemento debe mirarse con él cuál fue el comportamiento procesal de las partes, según sea demandante o demandado, a fin de verificar que el agravio en realidad que se causa en la sentencia de segunda instancia, con todas las particularidades que aquí hemos dicho, ascienda a la suma que he referido, es decir, los 120 salarios mínimos. Creo que con esto que he señalado, digamos, podría concluir dos cositas que me parecen relevantes de esta primera parte de nuestra charla. La primera es, y que tiene una dimensión enorme, es muy corta, pero tiene un significado vastísimo. Yo diría que el recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia. Y esto lo ubica a uno entonces en cómo es que tiene que actuar uno, qué es lo que tiene que hacer uno, cuál es la manera de presentar el recurso y de sustentarlo ante esa superioridad. Es determinante tener claro que el proceso, repito, de trámite, de imposición, de resolución del recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia. Es decir, si yo soy fallador, si yo soy juez y magistrado de la corte y me pasan un expediente para resolverlo, mal haría yo en coger el expediente e ir a mirar allí cuál de los contendientes tiene la razón, porque eso no es propio del recurso extraordinario, eso es propio de las instancias. Y si el recurso no es una tercera instancia, pues no podría yo entrar a mirar cuál de los dos es el que tiene el derecho, porque, insisto, ese es un debate propio de las instancias, allá es donde se ha debido debatir eso. Aquí no, aquí se confronta la sentencia con la ley, ¿sí? Al margen de que se acierte o no en la asignación del derecho, es muy posible, puede ocurrir que aun cuando la persona tenga el derecho, ¿sí?, finalmente la Corte no lo pueda otorgar, porque no se trata allí de funcionar
como lo haría el juez de primera o de segunda instancia, que gozan de unas amplias facultades, incluso para efectos de encontrar la verdad real, que la verdad real coincida con la verdad procesal. Aquí la competencia de la Corte tiene unas limitaciones que le impiden abordar ese tipo de temáticas, naturalmente, sin perder de vista que uno de los principales objetivos y finalidades del derecho extraordinario de casación es la defensa de los derechos fundamentales. Entonces me parece importante esa primera conclusión. No es tercera instancia, insisto, y eso tiene unas implicaciones de diversa índole en relación con la forma en cómo se aborda el recurso y la forma en cómo la Corte resuelve el recurso. Y de la mano de esta también una segunda conclusión, y es que evidentemente el recurso extraordinario de casación es un mecanismo de defensa de los derechos laborales y fundamentales a través de la aplicación certera de la ley. El recurso extraordinario persigue, entre otras cosas, eso, que el derecho sustancial en el cual se consagran las pretensiones perseguidas por la parte demandante dentro del proceso y por la parte demandada naturalmente por vía del derecho de defensa, encuentre en ese recurso la manera de poder confrontar, de poder discutir la efectividad de los derechos sustanciales a través de la expedición y de la unificación de la jurisprudencia nacional como precedente vertical que orienta la actividad judicial de todos los jueces de la República en la jurisdicción ordinaria del trabajo y de la seguridad social. Con esas dos conclusiones terminamos, digamos, la charla del día de hoy. Muchas gracias, doctor Mantilla, por esta exquisita conferencia, la primera parte, a abordar el recurso extraordinario de casación laboral. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Mantilla. La primera, ¿es conveniente eliminar legalmente el recurso extraordinario de casación? Bueno, esa es una pregunta muy importante. No es un tema novedoso, se ha planteado en varias oportunidades, porque lo que sí es cierto y debe quedar claro es que como hoy está el recurso, pues hay algunas falencias que lo han desnaturalizado. Y por supuesto que, dada la función que él cumple, no solamente desde el punto de vista histórico, que ha venido cumpliendo como una garantía democrática en la preservación del Estado de Derecho, de la aplicación certera de la ley y de la Constitución Nacional, pues uno no vería cómo se derogara o se extinguiera o desapareciera del mundo jurídico una figura de tanta relevancia. Si el recurso extraordinario de casación en este caso de derecho del trabajo y de la seguridad social permite la efectividad, la consolidación del derecho objetivo, léase a través de una ley o a través incluso de la misma Constitución Nacional, pues lo que tenemos que hacer es fortalecer ese mecanismo a través del cual se logra la efectividad de esos derechos sustanciales, de tal manera que creo que no es esa la decisión más adecuada a mi juicio, que por supuesto no compromete el pensamiento de la corporación en el sentido de extinguir o abolir o derogar el recurso extraordinario. Creo que sí debe ser sujeto a una reestructuración profunda desde varias perspectivas para que el recurso, digamos, sea mucho más transparente, para que el recurso sea mucho más accesible, para que el operador, para que quien lo resuelva tenga las reglas claras de competencia, para que los interesados también sepan cuál es el pensamiento acorde con el trámite y decisión de un recurso de esta naturaleza. Muy bien, doctor Mantilla, el recurso extraordinario de casación debe ser una instancia donde se revisen todas las sentencias injustas. Una de las características que vimos en la conversación que acabamos de tener es precisamente esa, ¿no? La finalidad del recurso persigue que se efectivice el derecho objetivo, es decir, la norma sustancial que consagra esos derechos. Es posible que por cuenta, y yo lo decía que hay que aumentar el interés jurídico para recurrir desde el punto de vista económico, pues cualquiera dirá, bueno, y todo proceso que no cueste 110 millones de pesos, ¿qué pasa con ese objetivo del valor de la justicia como valor? Porque la Corte no puede revisar todos esos procesos. Sí, esa es una, digamos, deficiencia que es importante, pero que no puede limitar la función de la Corte. Por eso decía inicialmente, y así funciona
con otros recursos de esta misma naturaleza o parecidos como el Certiorari al que me referí, en donde la posibilidad de que lleguen a la Corte conocimiento de estos procesos es limitada, debe ser limitada. De hecho, incluso se debería permitir a la Corte escoger algunos temas de importancia o de relevancia nacional para que ella, dentro del ámbito de la unificación de la jurisprudencia, pudiera emitir orientaciones jurídicas a los jueces, a los magistrados de tribunales y a la comunidad científica en general, jurídica en general, para que conocieran cuál es el pensamiento sobre ese particular. Pero me parece que, entre comillas, sacrificar un poco de justicia por fortalecer de manera general el Estado de Derecho y la aplicación de la ley, creo que vale la pena, así la Corte no pueda revisar todas las sentencias injustas. Doctor Mantilla, ¿se debe admitir la casación de la providencia que resuelve la excepción de cosa juzgada y prescripción en la primera audiencia de trámite? Ya lo había dicho, en la presentación quedó, y tal vez mi entusiasmo me llevó a adelantarme en la respuesta a esta pregunta. Allí dije que sí, que a mi juicio, y repito, esta es una opinión que no compromete el pensamiento de la corporación, es una opinión meramente personal. Creo que sí, creo que finalmente esas providencias, sus resultados, su impacto frente al proceso, las consecuencias que trae frente a la determinación de la posibilidad de que el proceso siga adelante, creo que esos hechos legitiman, a la par con la consagración en el Código General del Proceso del artículo 287, legitiman que debería permitirse contra esas providencias que también le ponen fin al proceso, procediera el recurso extraordinario de casación, como quiera que en realidad son verdaderas sentencias definitivas. Nuestro agradecimiento especial al doctor Javier Mantilla Rojas por su generosidad, clara y ponderada explicación en torno a la realidad y perspectiva del recurso extraordinario de casación laboral como última herramienta para que la justicia resuelva o se pronuncie sobre determinado asunto, estableciendo si la sentencia de inferior instancia impugnada se profirió con arreglo a la ley o su interpretación fue indebida, salvaguardando siempre, siempre los derechos laborales de los ciudadanos. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que de una u otra manera actúan en el sector justicia y se han conectado a esta conferencia virtual. También aprovecho la oportunidad para invitarlos a que nos sigan por nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y a propósito del tema de hoy, también expuesto por nuestro invitado especial, nos despedimos con una frase del emperador del Imperio Romano Flavio Pedro Sabasio, conocido también como Justiniano I el Grande. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos y para todas.